Buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a una emisión más de su ministerio Vida en Cristo. Hermanos, les cuento que en días anteriores no habíamos podido continuar con la grabación de nuestros estudios, con la grabación de nuestros videos cortos, principalmente por motivos de trabajo. Pero bueno, el día de hoy damos gracias a Dios porque podemos estar aquí nuevamente para poder continuar con la grabación de cada uno de nuestros estudios, para poder continuar siendo de bendición para su vida. Gracias por cada una de sus oraciones, gracias por cada uno de sus comentarios también por ahí en Facebook acerca de que nuestros estudios han sido de bendición para su vida. Por favor, compártalos, ese es el propósito, y la honra y la gloria es exclusivamente para nuestro Dios. Por otro lado, también quiero enviar un saludo a mis hermanos de nuestra ciudad vecina de Valle Hermoso. Este próximo sábado, 1 de junio, vamos a estar por ahí con ustedes, compartiendo con los jóvenes en su campamento express. De nuestra parte, estamos ya más que listos y deseosos de estar con ustedes. Por otro lado, también quiero pedirle a todos nuestros hermanos que nos siguen por internet, que oren por favor con nosotros, porque siempre nuestro deseo es ser usados por Dios para llevar bendición. Y sabemos que eso solamente puede ser dado por Dios conforme a la gracia con que Él quiera usarnos. Por lo mismo pedimos de sus oraciones, y en la parte que nos corresponde estamos gustosos y deseosos de estar pronto por ahí con ustedes. El tema del día de hoy tiene por nombre el trayecto de la santidad. Esperamos que lo disfruten como cada uno de los temas que les hemos traído hasta ahora. Dios les bendiga ricamente. El tema del día de hoy se llama el trayecto de la santidad y se va a encontrar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, de los versos del 1 al 23. Usted puede irlo buscando. Mientras tanto, permítame orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos bendices día, con trabajo, con cada una de nuestras ocupaciones. Y el día de hoy te pedimos que bendigas este estudio. En tu nombre te damos gracias. Amén. Quiero llamar su atención al versículo 15 del capítulo 7 de Marcos, en la parte donde dice: pero lo que sale de él, es decir, del corazón del hombre, eso es lo que contamina al hombre. El trayecto de la santidad. Hermanos, es importante decir que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante dentro de la vida espiritual de cada creyente. Hermanos, está de más decir que el tema de la santidad es un tema que desgraciadamente ha sido mal entendido o mal interpretado, pero no por eso es menos importante. Es indiscutible notar que para poder relacionarnos más y mejor con Dios día con día, es necesario que nosotros empecemos a buscar constantemente ser cada vez más santos. La palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo. De hecho, la palabra santidad es el atributo de Dios que es elevado a la tercera potencia. En Apocalipsis 4:8 dice: santo, 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 Señor Dios nuestro. Entonces, la santidad es el atributo de Dios más especial que le distingue. Y sin duda alguna, el que nosotros entendamos primeramente, tengamos un concepto correcto de lo que es la santidad, nos va sin duda alguna a ayudar en mejorar, si es que ya tenemos nuestra comunión con Dios, y por otro lado en forjar sin duda alguna nuestra comunión con Dios si es que no la hemos desarrollado. Es indiscutible notar como primer cosa, como decimos, que para poder relacionarnos cada vez más y mejor con Dios, tenemos que, si se nos permite decir, pagar el precio por poder relacionarnos más y mejor con Dios. Antes de que piense otra cosa, déjeme decir, la salvación es gratis, pero el crecimiento espiritual, la comunión con Dios, tiene un precio, merece de nuestro esfuerzo. No podemos crecer espiritualmente sentados sin hacer nada. No podemos tener una comunión íntima con Dios si nos olvidamos de la oración y del estudio sistemático y serio
de la palabra. Sin duda alguna que estas dos herramientas que acabamos de mencionar, la oración y el estudio sistemático y serio, nos llevarán cada vez a la práctica apropiada de los principios que establece la palabra de Dios y por consecuencia nos llevarán en el camino correcto rumbo a la santidad. Sabemos que la palabra de Dios nos insta a vivir vidas santas, agradables a Dios. Pero hermanos, ¿realmente sabemos lo que significa y lo que encierra esta palabra? Por lo menos en la práctica hemos fracasado. Sí, porque lamentablemente hemos traducido la palabra santidad, por lo menos en lo que la práctica se refiere, a una lista que normalmente da la iglesia o da una denominación, a una lista de cosas que debemos y que no debemos de hacer, transformando la santidad en algo meramente superficial. También a través de la Biblia nosotros sabemos que el término de santo es aplicado al creyente, como lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pero el término de santo, el significado quiere decir apartado para Dios. Es decir, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Este solo concepto debería de mantenernos enfocados en el concepto sano de lo que significa la santidad. Quiero por favor que sea tan amable de ir conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 11, para corroborar lo que estamos diciendo. La palabra santo significa que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sino que estamos apartados para Dios. Y este es uno de los pasajes que lo explica de una manera brillante. Permítame leer. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 5, del 9 al 11. Dice lo siguiente. Os he escrito por carta, dice Pablo, que no os juntéis con fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Más bien, les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Esto es algo bien importante, porque nosotros de manera práctica hemos hecho precisamente todo lo contrario. Lamentablemente hemos llevado a los nuevos creyentes, a los nuevos cristianos, a aquellas personas que han entrado a la vida en Cristo, les hemos llevado a ser personas superficiales, a ser personas que se cuiden solamente de su exterior. Hemos reglado en la vida de ellos, lamentablemente, en cuestiones en donde Dios da la libertad, como por ejemplo qué ropa deben de vestir, no solamente en la iglesia, sino en cualquier parte a donde se dirigen. Digo, el hecho de que a través de la iglesia se pretenda dar reglas acerca de qué es lo que se debe vestir en algo tan elemental como eso, en lugar de apelar a la sabiduría, sí, simplemente me parece que es un insulto a la inteligencia de nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Y lo que es peor, pretender respaldarlo bajo el pretexto de la santidad, es decir, qué tan largo puede ser el escote para que refleje más santa a una persona, a una dama, es decir, qué tipo de vestimenta debe de llevar un varón para que refleje una santidad de ser un hombre de Dios. Hemos llevado lamentablemente a nuestros hermanos más jóvenes en la fe a que aprendan a ser superficiales, pero nos hemos olvidado de que lo que realmente contamina al hombre, como nos lo va a explicar el Señor Jesucristo en este estudio, no es lo exterior,
sino el interior. Vemos aquí lo que dice Pablo claramente: no les mandé que no se junten con fornicarios, con avaros, con idólatras. Claro, tampoco pretende decirnos que seamos íntimos amigos con ellos. En este pasaje está intrínseco el hecho de que Pablo entiende que como cristianos somos hijos de Dios, pero que también somos parte de una sociedad y no podemos pretender vivir solo en una burbuja. De tal modo, ¿cómo vamos a hacer luz a los que están en tinieblas? Debemos aprender a relacionarnos apropiadamente, empezando con nuestra familia, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y por supuesto, claro, con nuestros demás hermanos en Cristo. Eso es lo que es ser santo. Del mismo modo, actualmente en nuestras iglesias, hermanos, hemos llevado lo que es la santidad, como decimos, a algo meramente superficial, y hemos literalmente transformado lo que es una vida santa, entre comillas, en una serie de lista de requisitos que debemos de cumplir y en una serie de lista de cosas que debemos omitir. Y aunque pocas veces lo mencionamos, o aunque este tema no es muy común tampoco que se vea en una clase o en un estudio bíblico, por lo menos sí en cuanto a la práctica, aunque no se diga, muchas veces llega el punto en que algunos hermanos, ya sean líderes o sean parte de la congregación en general, pretenden haber alcanzado la santidad, del mismo modo como le sucedió equivocadamente a los fariseos. ¿Cómo? ¿Cómo notamos esto? Desde el momento en que su mano no se extiende para ayudar a aquel hermano que ha caído en pecado y que viene a buscar una restauración. Que quede claro, no estamos a favor de solapar el pecado, pero también seamos claros, ¿sí? Muchas veces a nuestras iglesias vienen los hermanos que ya han tenido suficiente con el error que han cometido, que lo único que necesitan es desesperadamente una palabra de consuelo, una palabra de apoyo. Muchas veces las consecuencias de sus errores ya los han alcanzado. Puede ser un matrimonio destruido sin remedio ya por una infidelidad. Puede ser, no sé, la quiebra de un negocio. Muchas veces ellos ya vienen lo suficientemente abrumados y en lugar de recibir apoyo, reciben un dedo acusador. En lugar de ser confortados, reciben algo que se conoce como disciplina. Se le quita de sus cargos, se le prohíbe casi hablar. He escuchado algunos casos de sobre todo algo que me parece totalmente ridículo, el caso de que después de que una hermana pasó por la experiencia terrible y dura de un divorcio en la iglesia, en lugar de confortarla, no la dejaban ni siquiera participar de poder pasar con el ofertorio para recoger las ofrendas que se llevan a nuestro Dios. Entonces, por lo menos en la práctica, sí se ha pensado equivocadamente que hay cristianos que llegan a tener una santidad que les da el derecho de empezar a juzgar. Pero la palabra de Dios es clara. Santiago dice, si tú juzgas a tu hermano, entonces no eres hacedor de la ley, sino juez. Y cuidado, porque juez solamente hay uno. Me pregunto qué hubiese sido de ese pasaje que nos narró el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 15, hablando del hijo pródigo, si en lugar de recibir el abrazo de su padre, hubiese recibido una bofetada. Bien merecido se lo tenía, sí. ¿Qué hubiese pasado si el papá hubiera dicho, ok, quieres ser uno de mis siervos? Bueno, ahora te voy a enseñar lo que es ganarte la vida y pónganmelo como el más menor de todos mis sirvientes y quiero que le excedan de trabajo para que aprenda la lección. Pero no sucedió eso. Conocemos la historia. Y si no, búsquela, Lucas capítulo 15. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que porque el padre de este hijo que representa a Dios, esperando que nosotros vayamos a su encuentro para reconciliarnos con él, quiere decir que el padre actuó de manera incorrecta y que estaba solapando la actitud errónea de su hijo. No, de ninguna manera. Hay tiempo para ser juzgados
Y de hecho, ese mismo tiempo se limita al ser humano a esta misma vida. Por lo cual también, si usted está escuchando este estudio y no se ha dado el tiempo para tener un encuentro personal con Cristo, hoy es el día y es el momento para hacerle Señor y Salvador de su vida. Lo único que tiene que hacer es desear con todo su corazón ya no seguir viviendo en ese estilo de vida pecaminoso y hablar con Dios, puesto sobre sus rodillas, decirle: Señor Jesús, ya no quiero vivir este tipo de vida, te acepto como Señor y Salvador, para que a partir de aquí yo empiece una vida nueva en Cristo y pueda poder caminar el camino de la santidad. Como decimos, la santidad o la paciencia del Padre, más bien, hablando de Lucas 15, sí tiene un límite. Y ese límite ha sido establecido para nosotros al final de nuestra vida. La salvación por determinación de Dios se confina a nuestra vida. No hay nada que pueda estorbarnos, escuche usted, para tener un encuentro personal con Cristo mientras tengamos aliento de vida. Del mismo modo, como no hay absolutamente nada que podamos hacer una vez que hemos muerto y hemos partido de la presencia de Dios para remediar o para querer arreglar cuentas. Entonces, el pasaje de Lucas 15, el mensaje del Señor Jesucristo es un mensaje de que Dios está, mientras vivimos, Dios está deseoso de encontrarse con nosotros. Obviamente, como la actitud del hijo pródigo, que vayamos arrepentidos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la santidad? Mucho, por lo que decíamos ahorita. Porque desde las personas que piensan que porque oran constantemente que se debe de orar, que más que estudiar la Biblia se la quieren aprender de memoria, ¿sí? Que piensan que van a ser más santos por estar asistiendo todos los domingos al templo, por estar entrando en todas las actividades, por estar siempre pretendiendo ser los líderes de su iglesia, lo cual cada una de esas cosas que acabamos de mencionar, enfocadas correctamente, no solo lo van a ayudar a su vida de santidad, sino que también agradan a Dios. Pero más que nada queremos hablar de cuando el enfoque es incorrecto, cuando piensas que el hacer todo eso te va a volver santo. Estás en un error. Es precisamente lo contrario. Es precisamente porque ya estuviste a solas con Dios, porque ya estuviste ejerciendo tu comunión íntima con Dios, el que te da ese sentir de trabajar para Dios, ¿sí? Luego entonces estás en el camino correcto, ¿sí? La santidad no es vestirte o no es hacer tal o cual cosa. La santidad viene de una comunión íntima con Dios, y que a través de esa comunión íntima con Dios tú deseas ser más y mejor persona por y para Él. No lo haces solamente para que otros te vean y para que digan: ah, qué hombre tan santo, o ah, qué mujer tan santa de Dios, puesto que ha dedicado toda su vida para Dios, cuando llegando a sus hogares son unos completos desconocidos para su familia, porque se la pasaron toda la semana en una serie de activismo religioso. Cuando dentro de su hogar su cónyuge o sus hijos conocen la verdadera bestia que se esconde detrás de esa máscara de santidad, con un carácter intemperante, muchas veces abusando de violencia verbal o física a cada uno de los familiares, exigiendo que se rindan al Señor en lugar de motivarlos y guiarlos a Cristo. Oh, qué duro es ver que un padre exija a sus hijos que vayan a la iglesia, cuando lo que debe de hacer es motivarlos a que tengan un encuentro personal con Cristo. Luego el deseo de ir al templo va a estar total y correctamente bien enfocado. Tampoco, y vaya, es que la vida cristiana es muy amplia y suceden tanta diversidad de cuestiones que es importante a veces estar explicando lo más abundante que se pueda cada uno de estos aspectos. También al momento de decir que un padre no debiera exigir, no estamos también diciendo que los adolescentes o los jovencitos
tienen la libertad de decir, no, yo no quiero ir al templo, yo me quiero quedar aquí en mi casa a estar escuchando música, a estar viendo televisión. No nos referimos necesariamente a eso. ¿Sí? Si usted, mientras sus hijos estén bajo su autoridad, usted es responsable delante de Dios de su educación cristiana, la cual no debe ser solamente en la iglesia, y si debe de demandarles o debe exigirles que vayan con usted, hágalo. Pero nuevamente, hágalo porque es su responsabilidad para con Dios. Asegúrese de que sus hijos entiendan, no solamente de palabras, sino con sus acciones y con todo su ser, que usted quiere guiarlos en el camino del Señor. Y que el mensaje que transmita sea ese, y que no sea un mensaje equivocado de decir, mi papá o mi mamá me está exigiendo porque quiere quedar bien con el pastor. Mi papá o mi mamá me está exigiendo porque él está al frente de un grupo en este momento en la iglesia, y es por eso que como él le gusta andar, como dijeran ellos, para arriba o para abajo en las cosas de Dios, quieren que nosotros también andemos, y eso no es lo que yo quiero. ¿Se fija la diferencia? No sé si lo nota. En el primer caso puede haber una demanda o puede haber una exigencia de parte del padre, pero siendo lo suficientemente claro para decir a su hijo, hijo, lo hago porque quiero enseñarte, quiero ser yo quien te lleve de la mano en el camino de nuestro Dios. Quiero que tú veas mi ejemplo, no solo en mi casa, sino también en la iglesia. ¿Qué diferencia es ese tipo de exigencia a solamente vístete, cámbiate, porque no voy a permitir que me estén tirando indirectas diciendo que mis hijos dónde están? No, debemos de ser cuidadosos. La santidad, por eso decimos que es un trayecto porque en definitiva, mientras que estemos en estos cuerpos mortales, no vamos a alcanzar una santidad en su manera total, como erróneamente pensamos que muchas veces hemos alcanzado por estar practicando nuestras costumbres, tradiciones u opiniones, sobre todo que rigen normalmente en nuestra vida y en nuestra área superficial. Punto número 1 de nuestro estudio: tradiciones versus santidad. Tradiciones contra santidad. Marcos 7 del 1 al 9. Permítame leerlo rápidamente. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, escuche usted, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero más su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No hay nada más asombroso que ver la realidad con la que este concepto de santidad el día de hoy es llevado a cabo del mismo modo como sucede en este pasaje. El día de hoy, si usted pregunta dentro de la iglesia quién es una persona más santa, normalmente va a pensar que es la que cumple todos los requisitos superficiales. Es por eso que muchas veces que alguna persona, sea líder o sea algún miembro de la congregación, llega a caer en algún pecado, llega a cometer algún error, es por eso que a veces el asombro es de tal manera grande que llega a afectar la vida de los cristianos más inmaduros, al grado inclusive de querer volver otra vez a vivir sus vidas de excesos en el mundo. Pero básicamente ese tipo de reacciones es más que nada, como decimos, por tener
un concepto equivocado de santidad. Quiero llamar su atención a la parte donde dice, dejando el mandamiento de Dios, se aferran a vuestras tradiciones. Hasta la fecha, las tradiciones en las iglesias, lamentablemente, son tan importantes para ellas, como lo debería ser la santidad en su más genuina expresión. Es innegable que muchas veces la vida cristiana se convierte en una lista de cosas que debemos y no debemos de hacer para dirigir nuestras vidas nuevas en Cristo. Lo lamentable es que esta lista no proviene, en su mayoría de los casos, de la Biblia. La mayoría de las veces esta lista de cosas que debemos de hacer y que no debemos de hacer viene normalmente de costumbres y tradiciones cristianas, o de la estrecha y mala interpretación de los líderes o los hermanos llamados maduros. Hagamos una lista breve de las cosas más comunes que hoy en día son meramente tradiciones y que se han llevado a cabo como doctrina. Una de esas cuestiones es, por ejemplo, en Semana Santa. No sé si esto se practique en otras partes del mundo, pero por lo menos en México, en cuanto a la denominación bautista se refiere, de manera religiosa, se puede decir con todo conocimiento de causa, en Semana Santa existe un culto el viernes a las 3 de la tarde que se llama el culto de las 7 palabras. Es un culto muy hermoso, es un culto que si se maneja apropiadamente puede ser un culto que traiga no solamente almas salvas a los pies de Cristo, sino que pueda ayudar a confortar vidas. Pero lo lamentable es que desde hace algunos años hacia atrás, me atrevería a decir que desde por lo menos los últimos 20 años hacia la fecha de hoy, esta tradición podemos decir que ya ha afectado más de lo que beneficia, por dos razones. Número uno, muchas veces nuestras iglesias, los hermanos están más entusiasmados por participar, ya sea del drama del Domingo de Resurrección o del programa del culto de 7 palabras, que el mensaje en sí de la cruz, de la pasión de Cristo y el mensaje del Evangelio, que puede ser bien anunciado en estas fechas donde la gente está con un corazón más sensible. Por otro lado, han llegado hasta los extremos incluso de correr al pastor solamente porque omitió este culto de las 7 palabras. Pero veremos brevemente acerca de algunas tradiciones que el día de hoy, fíjese bien lo que voy a decir, son precisamente eso, tradiciones, en su mayoría sacadas de interpretaciones lamentablemente equivocadas a veces de la Escritura, ¿sí? en su intento por ayudar, que hoy en día se han considerado sinónimo de vidas santas. Tradiciones de hombres que hoy en día son considerados sinónimos de vidas santas. Por ejemplo, la música. Hay iglesias, y nuevamente, como decimos, no tengo que hablar de otras denominaciones. En México la denominación bautista ha llegado a extremos tan equívocos como el hecho de que no se permiten tocar en la iglesia otro tipo de instrumentos que no sean los clásicos y de costumbres, a saber, el piano de cola para entonar solamente himnos, excluyendo cualquier coro o alabanza que ellos llaman modernos. En muchas iglesias, directa o indirectamente, prohíben cierta clase de instrumentos, y no necesariamente porque le teman al ruido o al desorden, que esa es otra, que lamentablemente muchas veces sí pasa. A veces ya no es un culto de alabanza, es un culto de estridencia, de ruido. Pero bueno, en el mejor de los casos, olvidándose un poquito de ese tipo de estridencia, se van al otro extremo de que si no hay nadie que toque el piano, no se toca ningún instrumento. En nuestra experiencia, en nuestra pequeña ciudad, durante más de 15 años, nos tocó vivir este tipo de cuestiones. Una cuestión donde no había quien tocase el piano y por consecuencia nadie tocaba ningún instrumento, aunque hubiese el talento para tocar algunos otros.
Otra de las cosas que también se han constituido ya en algunas de las tradiciones que normalmente representan, según este tipo de interpretaciones, vidas santas, es la manera de vestir. La eterna discusión sobre el tipo de ropa que debe uno vestir, no solo en la iglesia, sino también en nuestra vida personal. Es increíble y se sorprendería de saber cómo la iglesia de Dios, apelando a buscar una santidad entre comillas, entre sus miembros, se inmiscuye en asuntos tan privados, personales o particulares que lejos de ayudarlos a vivir santamente, han hecho todo lo contrario. Han logrado sumergir a los cristianos en una vida superficial y de apariencias solamente. Porque cuando usted le dice a alguien, si usted se viste de esta manera usted es una persona más santa, aunque tenga una lengua que no respete a nadie y que se le suelte, no necesariamente con maldiciones, pero sí con palabras ofensivas, con palabras burlonas, déjeme decirle que usted está enseñando equivocadamente que esa persona tiene una vida santa, cuando realmente no lo tiene. Inciso B, otra de las tradiciones, ver, oír y asistir. Hay iglesias que superficializan tanto la santidad al grado de estandarizar, incluso, escuche usted, hasta lo que sus miembros pueden o no pueden ver en la televisión. En algunas iglesias pentecostales, sobre todo extremistas, han llegado al punto de inclusive prohibir a sus miembros el ver televisión o escuchar radio, hablando del tipo de música y hasta definir el tipo de compañía que debe tener el cristiano, independientemente de que se esté hablando a veces de los familiares. Estas iglesias han llegado a prohibir que sus miembros asistan a fiestas de sus propios familiares solamente por el hecho de que no son cristianos. Ya no se diga esa lamentable mezcolanza de música que el día de hoy, más que una bendición, ha sido un lastre para la iglesia de Dios, usando el término tan ligero de música cristiana y música mundana, cuando no existe tal cosa. La música es solamente eso, música. Lo que existe en realidad es letra cristiana y letra que es no cristiana. Pero hablando particularmente de las canciones o de la música que tiene letra que no es cristiana, no toda la letra que no es cristiana tiene cosas ofensivas. Es verdad que uno tiene que ser sabio, como en todas las cosas, tiene que ser sabio acerca de lo que oye. Hay canciones que invitan a robar, que invitan al suicidio, que invitan a la violencia, y debemos de guardarnos de ella naturalmente, pero también hay canciones que hablan acerca de expresar sentimientos de amor hacia las otras personas. Y lamentablemente a veces para llenar ese hueco y esa necesidad emocional que Dios ha puesto en nuestros corazones, hay iglesias que han caído en la terrible situación, por no decir ridícula, de llevar sonidos regionales dentro del culto de alabanza. Es por eso que es lamentable, y a esto sí yo tengo que decirlo, que hay muchos artistas cristianos que son solamente artistas, porque aún dentro de sus letras ya ni siquiera se encuentra el nombre de Dios. Tal parece que le están cantando a su novio o a su novia, porque no hablan del nombre de Dios, no hay unción, hay exclusivamente puro sentimiento transmitido, y esto sí me parece una aberración, porque no tiene que ser así. Porque cuando usted va a alabar a Dios, que todo su corazón, su mente y su ser esté conectado en eso, en alabar a Dios. Y del mismo modo, disfrutar con sencillez y con libertad de que cuando usted quiere disfrutar de una canción, la cual le va a permitir transmitir un sentimiento que usted tiene hacia su amada, hacia su amado, hacia otra persona, lo pueda hacer totalmente en ese canal correctamente. Y no que se haga una mezcolanza, no que se diga que se está adorando a Dios, cuando lo que en realidad, todo lo que el canto dice, todo lo que hay dentro de ti, lo que más bien es un escape para sacar esa emoción que no tienes manera de hacerlo, porque toda la música que no tenga letra cristiana está literalmente condenada al infierno, lo cual es una equivocación del tamaño del cielo mismo,
¿sí? Y también hay que decirlo, lo que es peor, pensar que si uno como cristiano tiene el derecho de oír la música y cuando lo ejerces, que estás viviendo vidas pecaminosas, mediocres o carnales. Esto es tan equivocado como decir que solamente por el hecho que estés escuchando todo el día música entre comillas cristiana, quiere decir que es reflejo de santidad. La otra vez escuchaba un estribillo de una canción cristiana que decía en el más vulgar sentido de las palabras, un doble sentido, diciendo que al cielo no entrarán cabritos, ¿sí? Y eso es algo que raya en lo vulgar, pero como es un canto cristiano, entonado por un cantante cristiano, muchos lo apoyaban y lo estaban por ahí cantando. Recordamos, la santidad es un trayecto, no es un destino. Por último, lo que contamina al hombre, Marcos 7, 14 al 23. El Señor Jesucristo les aclara, no es lo superficial lo que contamina al hombre, sino, como dice ahí, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Es importante aprender lo que el Señor enseña claramente en este pasaje, que la santidad no es un estado de guardarse de cosas superficiales como algo que se puede alcanzar en esta vida, sino es más bien guardar que tu interior no te contamine. Es decir, todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa y por lo tanto una capacidad de pecar tan grande como cualquiera de nuestras capacidades, independientemente del grado de madurez que tenga. Por lo tanto, el secreto para una vida santa es el siguiente: ver qué es lo que hay en tu interior, permitir que el Señor con su poder nos ayude a limpiar lo malo y buscar que eso malo nunca llene nuestro interior, porque al hacerlo saldrá naturalmente a nuestro exterior. Ahora, teniendo una naturaleza pecaminosa pegada a nuestros huesos, también el buscar la santidad siempre será una tarea tan ardua, tan personal y tan específica. Específica porque cada uno de nosotros tiene sus propias debilidades. Mis debilidades no necesariamente tienen que ser las tuyas, pero yo conozco bien mis debilidades del mismo modo como tú conoces las tuyas, a lo mismo que el Señor. Por eso es que la santidad adquiere una connotación también específica, de acuerdo a las debilidades con las que tienes que estar lidiando constantemente todos los días. Es por eso que aún más que un estado de santidad, decimos más bien que es un trayecto. Es un trayecto en esta vida rumbo a nuestro verdadero destino, que es una santidad total en la presencia del Señor. Quiero que vayan conmigo a Marcos 7:15, el trayecto de la santidad. El Señor Jesucristo dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Esto es verdad. Nada hay fuera de nosotros que pueda hacernos menos santos delante de Dios si estamos interiormente bien con Él. Ni la música, ni el vestir, ni lo que ves, ni lo que oyes, ni los lugares que frecuentas pueden por sí mismo contaminarte. Esto no significa que no puedan del todo influir para que nos inclinemos, si no somos sabios, si no somos cuidadosos, a una vida de pecado, ya que si no actuamos sabiamente en todo lo que hemos mencionado y sobre todo si no actuamos sabiamente en las partes que nosotros mismos sabemos que somos débiles, el exterior bien puede influir para que mi naturaleza pecaminosa que existe en mi interior pegada a mis huesos comience a ganar las batallas internas y luego de llenar mi interior, al fin así me contamine. Por decir un ejemplo, si tú eres de las personas que tienen, no sé, debilidad, hablo para aquellos cristianos que alguna vez fueron muy parranderos, el término en México es parrandero, no sé cómo se diga en otros lugares, perdón, quiere decir que andaban de una fiesta en otra, que vivían de borrachera en borrachera, y ahora que han venido a los pies del Señor,
pues saben que esa es una de sus debilidades, pues naturalmente que deben de ser sabios a qué tipo de fiestas o a qué tipo de lugares para divertirte escoges salir, porque si no eres sabio seguramente el exterior puede influir para que nuevamente comiences a caer en tu debilidad y regreses a una vida de pecado. Es por eso que el ser santo es una batalla diaria, que si nos esforzamos y transformamos en un hábito, con el tiempo será una batalla que nos implique cada vez menos esfuerzo. Como conclusión, la santidad no es un destino en esta vida terrenal, sino un trayecto. Debemos aprender a vivir equilibradamente, disfrutando de las cosas que nos rodean, sabiendo que no hay nada externo en sí mismo que nos pueda contaminar. Pero hay que ser sabios para que esas cosas externas no influyan en nuestro interior, donde está nuestra naturaleza pecaminosa, pues luego que la alimentamos y no somos sabios, esta llena nuestro espíritu y por lo tanto lo contamina, y es ahí donde de dentro, como dice el Señor, empiezan a salir los malos pensamientos, los malos hábitos, las malas acciones y todas aquellas cosas que contaminan realmente al hombre. ¿Está usted dispuesto a pelear esa batalla diaria rumbo a la santidad? Dios le bendiga.